El tiempo presente simple. Nosotros empleamos el tiempo presente simple o simple present tense en inglés para referirnos a acciones habituales o rutinas, acciones que se repiten en un periodo largo de tiempo, que puede incluir varios días, semanas o meses. Es decir, que no lo vamos a utilizar para hablar de lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo. En castellano diríamos yo juego al tenis, yo me doy una ducha a la mañana o tomo mate en el desayuno, por ejemplo. Es decir, que lo utilizamos para hablar de estos hábitos o costumbres que tenemos y que se repiten en el tiempo. Ahora nos vamos a referir a la forma en la que conjugamos los verbos en el tiempo presente simple o simple present. Para la forma afirmativa vamos a tener en cuenta la persona o el sujeto de quién se está hablando, de qué se trata. Porque por un lado, para las personas I, you, we, you, they, nosotros vamos a emplear los verbos prácticamente sin ningún cambio, es decir, como lo encontramos en el diccionario. Por ejemplo, el verbo go se emplea de la misma forma que como usted lo encuentra en el diccionario. Diríamos I go para decir yo voy. El verbo read, el verbo leer, exactamente de la misma forma. I read, yo leo, you read, tú lees, we read, nosotros leemos, etc. Por ejemplo, también podemos dar el verbo watch, mirar, y así sucesivamente con todos los verbos. Por el otro lado tenemos las otras personas. La tercera persona del singular, recuerda, es he, she, it, él o ella. En este caso, los verbos van a cambiar. A estos verbos se les va a agregar una S o ES en algunos casos, siempre para referirse a la tercera persona del singular. Por ejemplo, diríamos he reads, él lee, o she reads, ella lee. Con el verbo watch sucede que en vez de una S agregamos ES. Por ejemplo, diríamos he watches, él mira, o she watches, ella mira. Algo similar ocurre con el verbo go, que también lleva ES en estos casos. He goes, él va. She goes, ella va. Entonces recuerde utilizar o agregar una S o ES a los verbos cuando nos referimos a él o ella, tercera persona del singular en forma afirmativa. Para la forma interrogativa, es decir, la pregunta, nosotros vamos a emplear dos auxiliares en tiempo presente. Uno es do y el otro es does. Estos auxiliares no tienen traducción, no tienen un significado especial, ya que nosotros no lo empleamos, no los empleamos en castellano. Pero simplemente tenemos que recordar que indican tiempo presente. Esa es su única función. Tenemos que saber que el auxiliar do se emplea para las siguientes personas: I, you, we, you y they. Por ejemplo, una pregunta sería: do I read? ¿Leo yo? Do you read? ¿Lees tú? Etcétera. Por otro lado, el auxiliar does se emplea para la tercera persona del singular, es decir, con las personas he, she, it. Un ejemplo sería does he read, o does she read, lee él, lee ella. En este caso tenemos que tener en cuenta que el verbo en la pregunta no va a llevar esa S o ES que explicaba anteriormente, sino que esa S o ES la va a llevar el auxiliar does. Para la forma negativa vamos a emplear estos mismos auxiliares, solo que agregándoles la palabra not, que indica negación. Entonces, por un lado tenemos el auxiliar don't y por el otro el auxiliar doesn't. Por ejemplo, I don't read, yo no leo. You don't read, tú no lees.
We don't read. Nosotros no leemos. El auxiliar doesn't, para negar, lo utilizamos con la tercera persona del singular. He doesn't read. Él no lee. O she doesn't read. Ella no lee. Tenga en cuenta, por último, que el auxiliar do, al agregarle not, se puede abreviar, es decir, que es lo mismo do not que don't. Lo mismo con el auxiliar does. Al agregarle not, también podemos abreviarlo de la siguiente forma: doesn't. Do not es igual que don't y does not es igual que doesn't.